duración del curso. Bueno, buenas noches, colegas. Buenas noches, Eduardo. Hoy tenemos la última clase de este módulo y vamos a hablar todo lo que es la normativa sobre el manejo del expediente clínico y algunos otros documentos médicos legales. Muy bien, entonces en esta primera parte vamos a hablar de lo que es el manejo del expediente clínico. Entonces, todo esto se va a basar en este documento, en la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que es la publicación 64, que lo tienen en su material. Es todo lo que vamos a hablar está en base a esta normativa. Para el manejo del expediente clínico, para cuando hagamos ya la auditoría médica, la norma en que la tenemos que basarnos es la Norma Nacional de Atención Clínica, la SNAC, que tiene 2 volúmenes. Todo el accionar médico se van a basar en esta normativa. En caso de estar en las especialidades, en esos manuales que sacó el INASES en el 2012 y así homologado por el ministerio. Si bien el ASUS tiene sus protocolos actualizados, pero son para la seguridad a corto plazo. Y si en las NAC y en estos manuales no existieran los protocolos de actuación, porque son, bueno, especialidades muy ya específicas como hematología, oncología, cada hospital o establecimiento de salud, de acuerdo a su perfil epidemiológico, por lo menos a las enfermedades más prevalentes, hará sus protocolos de actuación o sus guías de actuación, que tienen que ser aprobadas por los consejos técnicos de los sedes respectivos. Si es a seguridad a corto plazo, será la ASUS, ¿no? Entonces, el expediente clínico nos permite tener un proceso de atención médica pegado a la normativa. ¿Qué es el expediente clínico? Es un conjunto de documentos escritos, iconográficos, que constituyen o construyen el historial clínico de una persona que ha recibido atención médica o atención en salud en un establecimiento de salud. El médico y los profesionales de salud que intervienen en la atención del paciente están obligados a cumplir la normativa del Sistema Nacional de Salud, cualquiera de los 3 subsistemas. Entonces, los expedientes clínicos, si bien los custodios es el establecimiento de salud que ha prestado los servicios, la información es del paciente. ¿Sí? ¿Qué objetivo general tiene tener un buen expediente clínico? Primero, que va a permitir una adecuada comunicación entre el personal de salud. Segundo, que va a dar continuidad al seguimiento clínico, aumenta la seguridad del paciente y mejora la toma de decisiones. Obviamente nos sirve para tener una buena comunicación entre el personal de salud. ¿Cuál es la finalidad de tener un buen expediente clínico diligenciado? Es asistencial, también es de enseñanza, es de investigación, es de gestión y planificación de recursos, de información, es un documento administrativo, es un documento médico-legal o médico-jurídico, nos permite tener el control de calidad de la asistencial y nos permite una buena comunicación en el equipo de salud.
¿Y cuáles son las condiciones básicas para un buen expediente clínico? Que sea veraz, tiene carácter científico, integralidad, sujeción a la norma, secuencialidad, disponibilidad, exclusividad, unicidad y codificación. Entonces, ¿cuál es el contenido del expediente clínico? Pedagógicamente lo dividimos en tres, aunque hay una unicidad. Hay un contenido general, que a su vez se divide en asistencial y administrativo. El asistencial es toda la documentación referida al acto médico en el proceso de salud de la enfermedad, tanto en el servicio de emergencia, internación, consulta externa o de servicio ambulatorio. El administrativo incorpora documentos como la fotocopia, el carnet de identidad, las papeletas del SUS, certificado de nacido vivo, de defunción, etc. El contenido específico es lo que voy a hablar en toda la hora. Entonces eso lo vamos a explicar más detalladamente. Y un contenido adicional, que es toda la séptima parte, que es también lo que vamos a explicar. Tenemos tres tipos de expediente clínico. El de hospitalización, que tiene toda la documentación del proceso de salud o enfermedad cuando el paciente se encuentra internado u hospitalizado. El de consulta externa es toda la documentación en el proceso ambulatorio o de consulta externa con o sin hospitalización. Y el de emergencia incluye toda la documentación previa a la hospitalización del paciente si corresponde y el tiempo que estuvo en el servicio o la unidad de emergencias. Tiene un orden y una paginación. El artículo 14 de esta normativa, el 12 y el 14, van a dividir a este expediente clínico en 7 partes. Va a haber una primera sección que va a tener la papeleta de internación, cuadro de signos vitales, nota de ingreso o admisión, epicrisis, cuándo se da una alta hospitalaria, por supuesto, la historia clínica propiamente dicha y todos los formularios de consentimiento informado. En el siguiente módulo hay una clase exclusiva del consentimiento informado, que ya es constitucional. En la Constitución política es tal el obtener un consentimiento informado ante cualquier intervención. La segunda parte son los exámenes complementarios o los de gabinete, ¿no? Que están laboratorial, los de imagenología, los de prueba funcional, etc. La tercera sección son las notas de evolución, propiamente dicha, las de interconsulta, la de el acto o resultados de una junta médica. Todo tiene que estar ordenado siguiendo un orden cronológico. La cuarta sección es todos los protocolos de procedimiento invasivo, quirúrgico, anestesiológico u odontológico. La quinta sección son las indicaciones médicas, que también tienen que tener un orden cronológico. La sexta sección es exclusivo de enfermería. Está la nota de reporte o evolución de enfermería, la nota de registro de la administración de medicamentos y el balance hidroelectrolítico. Y la séptima sección es toda la documentación que no han ingresado en las anteriores. Por ejemplo, puede haber otras epicrisis de internaciones anteriores, documentos administrativos, certificado de función, si se hiciera de autopsia, los recibos recetarios, todos esos ingresan en esta sección. Hay principios clarísimos, por ejemplo, de claridad y pulcritud. La letra tiene que ser legible, entendible, usar notas si es necesario, siempre la corrección debe estar con fecha y hora. Precisión en la descripción, debemos ser concisos, evitando ser vuelteros, ¿no? Reiteraciones, relatos prolongados. Podemos usar apoyo gráfico, descripciones escritas, en gráficas explicativas, se debe hacer una identificación
todo lo que hagamos, evoluciones, indicaciones médicas, notas de aclaración, tienen que llevar firma y sello de quién los realizó. Tiene que estar registrado el nombre completo del paciente, el servicio, el número de cama, el número de expediente clínico, fecha y hora. En las prescripciones tienen que ser precisas, con un orden lógico. Sabemos ya esto de semiología, que primero es el confort del paciente, donde está el tipo de dieta, control de signos vitales, posición del paciente, cambio de posición, ejercicios respiratorios, colocación de sondas, puede haber enemas, medidas de rehabilitación, etcétera. Después viene soluciones, antibióticos, analgésicos u otros. Se tiene que tener asignación de responsables y confidencialidad desde el archivo, hay un sistema de seguridad en todo esto del expediente clínico. En realidad, los profesores de práctica en la facultad deberían construir sus propios expedientes clínicos y no trabajar con los que se tienen. Pero todos los que ya hemos pasado por los aulas universitarios sabemos que eso no es tan real, porque nosotros hemos aprendido de expedientes clínicos también reales. Pero la normativa dice que cada docente debería trabajar su propio modelo de expediente clínico. ¿En qué casos requerimos obtener acceso al expediente clínico? Acceso del paciente a su expediente clínico simplemente por una solicitud a la dirección, con una carta simple, incluso a mano, o por medio de su tutor jurídicamente responsable, si se encuentra internado. La solicitud va al director del hospital, si no está internado, dirigida, no es notariada, es una solicitud escrita. ¿En qué casos requerimos el expediente clínico? Por causas legales. Si no solicita el paciente, puede solicitar el fiscal o el juez, nadie más, no hay la familia, no, ya, a no ser que fuera su tutor, puede solicitarlo. Y en casos de auditoría médica externa o peritaje. Entonces, por ejemplo, requerimiento por causa legal, el director debe dar cursos siempre y cuando proceda por autoridad competente, fiscal o juez, con acta de entrega y recepción y acta de devolución cuando ya pase el uso. Para requerimiento de auditoría médica externa, el director dará curso de acuerdo a lo que está en el artículo 54 y 55 del Manual de Auditoría en Salud y Norma Técnica. Y para requerimiento por peritaje, el director dará curso cuando haya igual requerimiento fiscal u orden judicial. ¿Cuándo se hace una emisión de certificados o informes contenidos en el expediente clínico? Primero, ¿qué tenemos que cumplir como recaudo? La solicitud debe ser escrita al director del establecimiento de salud, al director del hospital. Se tiene que dar una certificación o informe extendido de que hubiese el estado del paciente a cargo, o sea, del médico que así tratante. Deben ser precisas, prudentes, libres de comentarios personales. Es un informe. Uso de terminología técnica, ¿ya? No el lenguaje difícil. Informes o certificados no deben incluir valoraciones deontológicas o jurídicas o críticas. Es un informe médico, no somos fiscales, no somos jueces, no somos abogados. Debe quedar una copia en el expediente clínico y eso en caso de dar informes o certificaciones. ¿Qué información o certificación solicita el paciente? Las solicitudes deben presentarse por escrito al director. En ningún caso se entregará documentos originales, salvo en causas legales solicitadas por autoridad competente, en auditorías médicas externas o en peritajes, y se debe quedar una fotocopia simple como constancia mientras dure estos procesos. La información solicitada por terceros, procesos asistenciales más,
Pero ya les he dicho, no puede pedir más que o el titular de la información, que es el paciente, o autoridad competente. Esta es la normativa que tenemos que manejarla muy bien para las auditorías. La norma técnica para el manejo del expediente clínico tenemos que dominar como futuros auditores o gestores de calidad. El manual de auditoría y norma técnica, que un poco hemos visto ya en la anterior clase, que lo vamos a ver a plenitud en el tercer módulo, en los tipos de auditoría que vamos a ver en todo el módulo. Y la obtención del consentimiento informado. Estas tres normas, que en su mayoría lo tienen ya en el material, en este módulo, en el que hemos ido subiendo cada semana. Entonces, la historia clínica es una prueba principal en cualquier juicio por mala praxis. Vamos a ver este video. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso, civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente. Y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente. Hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos
de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica, y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúscula, ¿no? Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Así que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego,
Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Ajá. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, sabes, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Bárbaro. Entonces, este video es muy interesante y ubica la importancia del expediente clínico. Muy bien, entonces del primero que vamos a hablar es del expediente clínico de hospitalización. Entonces, el expediente clínico de hospitalización habíamos dicho que tiene igual 7 partes. La primera está la papeleta de internación, la historia clínica propiamente dicha, las notas, los consentimientos informados, ya el cuadro de registro de signos vitales y las epicrisis. En la tercera parte están las notas de evolución, interconsulta, resultados de juntas médicas, informes o certificación médica. La cuarta parte es todo lo que es protocolos quirúrgicos y anestesiológicos. La segunda, la segunda hemos pasado, que es todos los exámenes complementarios. La quinta es indicaciones y tratamientos. La sexta es notas de enfermería o evolución de enfermería, notas de registro de tratamiento administrado y balance hidroelectrolítico. Y la séptima es todo lo demás que no ha ingresado en las 6 anteriores. Muy bien, entonces la primera sección, que lleva un color, en este caso amarillo, ustedes pueden ver color, no dice la normativa que tenga que diferenciarse con un color respectivo, se lo ha hecho así para diferenciar de las otras 6 partes. Entonces, la primera sección, no se olviden, la papeleta de internación, cuadro de registro de signos vitales, notas de ingreso o admisión, historia clínica propiamente dicha, la epicrisis y los formularios de consentimiento informado, todo en orden cronológico. Entonces ahí tenemos el resumen de admisión, ingreso hospitalario, donde está el hospital, está la fecha en que ingresó, cuántos días estuvo internado, y cuándo egresó, con qué cirugías, diagnóstico inicial, otros diagnósticos, causa externa, que puede ser en condición del egreso vivo o muerto, causa de alta, que puede ser médica, solicitada por fuga o una transferencia, si se hizo autopsia o no, en caso de haber fallecido, el número de días de estadía, el nombre del médico y matrícula del que dio alta, ¿no? La segunda hoja, la hoja 2 de la primera sección, es la hoja de epicrisis, ¿no? Donde está el diagnóstico de ingreso, un resumen de la anamnesis y el examen físico, de laboratorio, si se ha hecho cirugías, qué diagnóstico postoperatorio se tuvo, cuál fue la evolución hospitalaria y sus complicaciones, con qué diagnóstico de egreso o con qué está saliendo del hospital y la condición, tratamiento y referencia de alto pronóstico. Si se falleció y se ha hecho una autopsia, diagnóstico de autopsia, fecha, nombre de quien le dio alta y firma del médico. Ya, entonces, esa es la epicrisis, que ustedes saben que según la ley 3131 se tiene que dar de forma obligatoria a todo paciente que se va con alta hospitalaria. O no existe, bueno, no puedo decir no existe, no he encontrado la figura del alta solicitada o voluntaria, salvo en algunos protocolos de enfermería. Pero después no hay una normativa que respalde ese tipo de alta, ¿no? Pero igual, hay que dar su epicrisis. Igual tenemos ahí otro modelo de epicrisis clínica, datos del ingreso, evolución clínica durante internación,
diagnóstico de ingreso hospitalario, diagnóstico e ingreso hospitalario, si se ha hecho exámenes complementarios o no, y si se ha hecho tratamiento realizado, por ejemplo, por qué médico, el quirófano, etcétera. Igual, ahí está una hoja de epicrisis ginecobstétrica. Ya, y ahí tenemos el formulario de contrarreferencia, que puede ser, antes se la podía usar o se la puede usar como epicrisis, pero ahí está claro la nota de contrarreferencia, que es parecido a la epicrisis. Se identifica al usuario, se dan los datos clínicos, el ingreso, evolución, complicaciones, seguimiento al tratamiento, recomendaciones para el usuario, ¿no? Ahí está la contrarreferencia, donde la primera copia es para el establecimiento de salud que ha realizado la contrarreferencia. La segunda copia es para el establecimiento de salud que va a recibir la contrarreferencia. El otro es para el comité de expediente clínico en su caso, ¿no? Ahí tenemos otro modelo de formulario de contrarreferencia. Bueno, y ahí tenemos la hoja de cuadro térmico, que si bien es llenado por enfermería, está en esta primera sección. Y ahí están los consentimientos informados. Y esta estructura que está ligeramente modificada y adaptada para el hospital que se hizo, la parte global, estructural, la tienen en anexos del expediente clínico. Y ahí se ha podido ver todos los aspectos del paciente que tiene que ser tomado en cuenta si quiere o no, por ejemplo, que se le examine solo o se respete su pudor o privacidad, por ejemplo. Es un hospital universitario, entonces normalmente puede haber internos y va a haber algún otro alumno. Entonces, todos esos aspectos, si quiere que se le haga análisis, todo, ¿no? Entonces, están ahí se tiene la nombre y apellido de la persona del que se obtuvo consentimiento informado, de la persona que dio el consentimiento informado, y la huella, el nombre de la persona, de un responsable o tutor si es que lo hubiera, ¿no? Lugar y fecha. Después tenemos el consentimiento informado para intervención quirúrgica, que está la cama, el paciente, su nombre, una explicación literal de lo que se le va a hacer, la utilidad, los beneficios, las contraindicaciones, todo lo que se le va a hacer a nivel quirúrgico. Y después nombre del paciente, firma y huella, carnet, etc. Igual, firma. Este campo no es que ha sido falta de diseño, sino pueden utilizarlo, graficarlo, la intervención que se va a hacer con el fin de que el paciente entienda. Porque ahí cuando hablemos detalladamente del consentimiento informado, nos vamos a dar cuenta que hay que explicarle, tenemos que tener un feedback de retorno que nos da la explicación y después la libre decisión de poder decidir si desea o no que se haga esa intervención. No se olviden el principio de autonomía dentro de la ética, ¿no? Les decía que puede haber esta figura de revocatoria del consentimiento si usted ha hecho firmar previamente, a lo que un poco puede sustituir al alta voluntaria o a alta solicitada. Esto lo ha trabajado en el Hospital Ginecobstétrico en Sucre, pero podría servir para los otros hospitales. Tenemos los consentimientos informados para procedimientos de diagnóstico y terapia, y el consentimiento informado para paciente anestésico,
igual, ahí tenemos del banco de sangre para solicitud de transfusión sanguínea. También consentimiento informado para realizar las pruebas de VIH, que con una consejería se hace llenar este consentimiento. Esta es la historia clínica y ginecológica fuera de los consentimientos informados. Ya. La segunda sección, la segunda parte, ya está dado por los exámenes de laboratorio, de imagenología, estudios endoscópicos, anatomopatológicos, valoraciones funcionales, etc. Entonces, este es el único formulario, este es el único. Entonces, se debe pegar de abajo, que es el más antiguo, hacia arriba. Puede tener un formulario solamente para laboratorios, otro para informes de exámenes imagenológicos, y etcétera, ¿no? Entonces ahí se va pegando y se va poniendo del más antiguo al más nuevo. Ahí tenemos igual los resultados de exámenes complementarios que se los va pegando. ¿Ya? Muy bien. La tercera sección ya son las notas de evolución e interconsulta, informes de los certificados médicos o actas de juntas médicas. Este es el único formulario, debe llevar fecha y hora, el SWAP para evolucionar, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y esta es la tercera sección, pero está con otro color. Lo hemos hecho verde la segunda, azul la tercera. Este es el problema para los que estamos usando el CICE. Está contrario a la normativa, porque en el CICE está la evolución y el tratamiento a la vez. Y lo imprimimos de esa manera. Entonces ya no estaría la segunda y la segunda y la quinta parte estarían fusionadas. Porque ahí estamos viendo, está la evolución y está a la vez el tratamiento, ¿no? Entonces, esta parte sería contraria a lo que dice el expediente clínico, que está separado la evolución de las órdenes médicas, ¿no? La tercera y quinta parte. Igual, son los formularios del CICE. Estos son los formularios de interconsulta de solicitud, que ahí se modifica porque tiene fecha y hora. Está del paciente interconsultado, el diagnóstico principal, la sintomatología principal y el tratamiento. ¿Qué desea saber? En el reverso está la fecha y la hora de retorno de la fecha de interconsulta. Está el servicio. Una recomendación antes, aquí, en donde se desea saber, no le ponga lo que a veces ya es como norma, ¿no? Se desea saber conducta y tratamiento por especialidad. Ya, ¿pero qué? En esta parte, cuando estamos solicitando la interconsulta. Por eso me estaba olvidando esa parte. Y ahora, en el reverso está la respuesta que va a dar el interconsultado. Está el hospital interconsultado, está el informe de interconsulta, fecha y hora de la interconsulta, que por normativa ustedes saben que no debe pasar de 12 horas cuando no es una emergencia. Una emergencia es ya, para ayer, como decimos. ¿Qué diagnósticos clínicos y qué recomendaciones y tratamiento da el interconsultado? Que no tendría que llenar en la parte de órdenes médicas. Porque no estamos pidiendo interconsulta, estamos pidiendo su asesoramiento. Entonces, esto tendría que ir transcrito en las hojas de
órdenes médicas para la prescripción oficial para que se cumpla en la administración y todo eso. La cuarta parte es todos los protocolos de procedimiento invasivo que hubieran sido efectuados, quirúrgicos, anestesiológicos, odontológicos, y acá sí van los formularios de referencia y transferencia. Entonces ahí tenemos el protocolo quirúrgico, que son diagnóstico preoperatorio, postoperatorio, cirujano, anestesiólogo, instrumentador. Ahora esto de ayudante no es el 1 o el 2 o el 3, no, nombres completos. Ayudante 1, entonces, doctor Juanito Los Palotes, ayudante 2, doctor Demetrio Cienfuegos, no sé, tipo de anestesia, duración de la cirugía, operación iniciada por tal doctor. O sea, hay que detallar los datos con nombres completos. Porque imagínense que ponga ayudante 2, interno, ayudante 3, interno Gómez. ¿Quién será el interno Gómez? No sabemos si esa fecha estaba él. ¿No ve? Entonces tiene que ser el nombre completo. Hallazgos de la cirugía, el procedimiento que puede ser detallado y que pueden manejarlo con algunas lenguaje de gráficas y demás, no hay ningún problema. La cosa es que esté detallado. Después, el recuento de materiales es lo que se ha incorporado, que debe estar conforme o disconforme. No solo se echa por la enfermera, sino ya el cirujano acá asume la responsabilidad de conformidad o no, y eso le preguntará. Biopsias, condiciones luego de la intervención quirúrgica y el esquema de la cirugía. ¿Ya? Tenemos la documentación preanestésica durante la anestesia y la posanestésica. Que no hace, o sea, que todavía está controlado por el anestesiólogo, y el balance en horas postoperatorias, su balance electrolítico, la administración de medicación, etc. Después están los formularios de referencia, que ya sabemos las características, ¿no? Oportuno, adecuado, etcétera, ¿no? Entonces ahí está la ficha de identificación, los resultados de exámenes si tiene, diagnósticos presuntivos, qué tratamiento inicial se le ha hecho, el consente libremente, sin presiones de trasladar en algún otro servicio, a no ser que sea de urgencia o emergencia, laboratorio, etcétera. ¿Ya? Exactamente lo mismo, el que hizo la referencia, el que recibió, y a los comités. Tenemos el formulario, por ejemplo, transferencia de pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Y recordemos que la referencia, creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Es de un establecimiento de salud con menor nivel de complejidad a otro de mayor resolución o nivel de complejidad. La contrarreferencia al revés, ¿no? Del mayor a menor. La hoja de transferencia, como concepto, sabemos que se transfiere en un mismo servicio o de un mismo nivel de resolución a otro del mismo nivel de resolución, o sea, de un tercero a otro tercero. La quinta sección ya son las hojas de indicaciones médicas o tratamiento médico, que es esa quinta sección, no es la sexta, que hay un error en su hoja. La quinta sección son órdenes médicas, que ya no hemos hablado del orden, ¿no? Y la sexta es exclusivamente de enfermería, que van su hoja de control de signos vitales, que está en la primera parte,
Tenemos la hoja de registro o evolución por enfermería, procedimiento y firma. La otra hoja que puede ser de medicamentos administrados. Tenemos la indicación de Cardex, los que enfermería que hacen Cardex. Ya. Después está la hoja de reporte. Ya. En este caso, por lo menos en Chuquisaca se reunieron y adoptaron este registro, en donde está la fecha, medicamento, concentración, frecuencia, y ya se puede registrar primero la fecha de vencimiento del medicamento, si está de acuerdo o no, en la administración, firma y sello, y si hubo o no tolerancia o intolerancia al medicamento. Y ahí tienen las hojas de balance del hidroelectrolítico o balance de líquidos. Ya, y la séptima sección es toda la documentación que no hemos podido, que no incluye las otras 6 que les explicaba. Entonces aquí entran epicrisis de otras internaciones anteriores, documentos administrativos de egreso, protocolos de autopsia, certificados de defunción, de nacido vivo, recibos recetarios y de las otras áreas de salud. Entran acá. Entonces puede entrar, por ejemplo, la historia, la evolución de fisioterapia. Entonces, las sesiones de tratamiento de fisioterapia y kinesiología, el certificado de función, certificados médicos, y la ficha o la historia de trabajo social, la de nutrición y dietoterapia, etc. Muy bien, ahora vamos a hablar del expediente clínico de consulta externa, que es la hoja del SOAP. Es por eso que si bien la normativa dice las 7 partes, en caso de consulta externa y en caso de emergencias, no se va a aplicar. En órdenes médicas utilizamos las hojas de evolución, que es el SOAP, y órdenes médicas al lado. El expediente clínico de consulta de emergencia, entendiendo que la emergencia es un riesgo vital, es un riesgo, peligro de muerte o peligro de vida del paciente. La urgencia está claro que es una patología de atención mediática, pero que no necesariamente pone en peligro el riesgo vital, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una hoja de emergencias que se validó en el Santa Bárbara, que se tomó como modelo del Hospital Japonés de Santa Cruz con algunas modificaciones, ¿no? Aquí están el motivo consulta, si fue accidente, el examen físico general, diagnóstico, y tenemos las hojas de evolución y las de tratamiento ahí mismo, ¿no? O los hojas con mapas corporales y con la atención primaria de acuerdo a la TLS, ¿no? Que eso ya lo sabemos, que es A, que es vía aérea, que es la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. Muy bien, ¿cuál es el ordenamiento, paginación y foliado y archivo final? Eso es lo ideal. No se necesita mucho presupuesto, solamente voluntad, porque son los foldos amarillos tradicionales, y estas hojas las han hecho con las de colores, que podemos por las 7 secciones. El archivo máximo de permanencia en el expediente clínico en las distintas áreas, ¿no? Activo, el expediente clínico con la función y el de hospitalización. No hay un tiempo, ustedes saben cuánto hay que guardar por normativa. No lo hay. ¿Ya? Por favor, sus micrófonos.
Entonces, para el archivo de un expediente clínico de emergencia se tiene 24 horas máximo. Para uno de consulta externa, 24 horas. Y eso creo que sí se tiene cumpliendo. Y el de hospitalización, 48 horas como máximo. Esa es una hojita de registro que se ha hecho al archivo, estadística y archivo del Instituto de Gastroenterología en Sucre para ver que se entregue tal cual. Hay un archivo especial, expedientes clínicos solicitados por Tribunal de Justicia, por la auditoría médica, por el paciente, etc. Hay el expediente clínico retenido, que puede ser pasar los plazos, las condiciones para tener, ¿no? O cuando el expediente clínico se ha extraviado. Sí, entonces, el expediente clínico que está en la figura del área clínica o estadística, que tenga una constancia, o sea, que haya sido perdido, se debe notificar a la dirección del hospital. Una copia quedó como constancia en el área administrativa y se tiene que ver. No se puede perder, en pocas palabras. Esto es lo ideal, lo real. Por lo menos en varios departamentos de toda esta región, lo real. Ya. No se olviden que todo expediente clínico debe tener letra legible, entendible, orden, pulcritud. Siempre debe estar escrita con letra clara y legible en toda su estructura. Este otro videito. Profesional médica, esta es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley. Y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues, ¿no? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud, ¿no? El Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte de las normas y los protocolos. Eso es la mala práctica. Entonces, ¿qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa, a la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad personalísimo. Eso. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. Porque es así. Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 3131 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación, ¿no? Por eso que no puede haber una ley que esté basado en lo negativo,
en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común, del hacer, ¿no? del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida, que viene pues desde la misma vida del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo, pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber una. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 31-31, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho por auditor acreditado, no es cualquiera, es responsabilidad del SER. Esta conclusión de la auditoría externa, si existe indicios, entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia, pues, la justicia hace la investigación en el marco de lo que establece el Código Penal o el Código Civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es el 31-31, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes. ¿Qué dice en la ley 31-31? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa. Porque también hay una auditoría médica interna que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera. Pero este es el que tiene valor, el valor legal. ¿No? Por lo tanto, en conclusión, ahora, doctor, aquí un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. La práctica médica. No estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión, ¿no?, sancionadora. Que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal. Que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad. Y es contrario a nuestros principios, pues, es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 31-31 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante en este momento el 31-31
junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá haber una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, donde incorpora todo. Y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores. Todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer, y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el Código de Salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el Código Penal y el Código Civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio, el médico en la historia de la humanidad se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida. Muy bien, ahora vamos a hablar de otros documentos médico-legales. Hasta el expediente clínico ha sido hasta esta parte. Todos estos documentos médico-legales son actuaciones escritas que hace el médico o el personal de salud para relacionarse con otros profesionales, con autoridades que no son médicas, instituciones o cualquier otra persona. ¿Cuál es el propósito? Facilitar la comprensión de quienes van a revisarlos, quienes van a leerlos, que normalmente no van a ser profesionales en salud. Y su finalidad es constituirse en cualquier elemento probatorio ante un posible proceso de litigio. Hablemos del certificado médico. El certificado médico es un documento que da constancia escrita de lo que hizo el médico en el acto médico, valga la redundancia, en el proceso salud o enfermedad, en cuanto a los exámenes de laboratorio clínicos para el diagnóstico, para el tratamiento de la enfermedad y para la rehabilitación del enfermo. Es solicitado por la parte interesada, por el paciente, puede ser por autoridad competente, se extiende en forma específica. En su estructura no va dirigido a nadie en particular y el médico va a quedar relevado del secreto profesional porque está solicitado por la parte interesada y no sabemos qué curso va a seguir este certificado médico una vez que se le dé al paciente y salga del establecimiento de salud. Entonces queda relevado. Pero para esto tiene que tener la copia y la recepción del mismo. No solo la historia, consejo a personas que tengan su propio archivo de los certificados que usted ha emitido. Sabes que su estructura es la que dio hace años, muchos años, el Colegio Médico. Se ha mantenido esa estructura, pero son en estas hojas del certificado médico por el Ministerio de Salud, que es totalmente gratuito, que lleva el lugar y fecha de emisión del certificado, el nombre completo del profesional que lo realiza, el número de matrícula profesional, ya que ahora no están pidiendo el del Colegio Médico, a pesar que la ley 3131 sigue vigente. El cuerpo de la estructura del certificado,
se sugiere que se certifica que, 2 puntos, haber realizado el examen físico a Godofredo Cienfuegos, de 70 años de edad, con el número de cédula de identidad y la fecha y hora de la revisión del examen clínico, no fecha y hora de emisión del certificado. Porque por ahí lo he revisado el 6 de agosto y me piden pasado mañana una certificación o entre un mes. Entonces no necesariamente va a coincidir. El cuerpo del certificado propiamente dicho y una sintomatología encontrada o no encontrada de acuerdo a lo que espere en la referencia, siguiendo un orden anatómico y con diagnósticos presuntivos o de certeza si tiene ya la certeza en el marco del CIE-10. No es una copia de una historia clínica. O sea, no es cabeza y cuello, bóveda craneal, normocéfalo, en cuello, pulso yugular, cartílago presente. O sea, no es una historia clínica. Ya, es concreto. Y firma y sello del profesional que hace el certificado médico. Entonces, están estas hojas, incluso ahora ya se lo tiene en sistema para poderlo llenar directamente en el ordenador y ahí se lo puede imprimir. Entonces, este certificado médico en lo posible debe estar escrito con letra legible, entendible, puede llenarlo a mano, no hay ningún problema, sí se va a entender. Lo puede llenar por métodos tecnológicos en su ordenador. Todavía hay máquinas de escribir, puede llenarlo. Es la estructura que antes era del colegio médico, es la misma ahora, en cuanto a la estructura del certificado. No se olviden que por alguna festejo del 6 de agosto, lo que sea, el lunes, hoy, no han ido a trabajar y como son amigos de nosotros, nos dicen, hazme un favor, dame un certificadito de que no he podido o tenía examen a la universidad, etc. Y no saben el destino que va a seguir ese certificado. No sabían que en el Código Penal del 201 habla de la falsedad ideológica en un certificado médico. Es cuando el médico extiende un certificado que no es verdadero referente a la existencia o inexistencia de una enfermedad. Las reclusiones de 1 mes a 1 año y una multa de 30 a 100 días. Sabes que si no ha tenido antecedentes, no va a entrar porque tendría que ser más de 3 años, ¿no es cierto? Ya tiene sentencia ejecutoriada. Y si son 100 días de multa, más o menos calculo entre 80 a 90 bolivianos por día, de acuerdo al salario mínimo que tendría que pagar, son 9,000, ¿no? Pero si el certificado falso tuviera una consecuencia para internar a una persona sana en un centro de salud mental, el profesional será sancionado con 6 meses a 2 años, una multa de 30 a 100 días. Y dice, no, y una multa. ¿Ya? Mejor no lo haga. El certificado de nacido vivo, que está en la publicación 247 en el Manual para la Certificación Médica de Hechos Vitales, que habla del certificado de nacido vivo, del certificado de función perinatal y del certificado médico de defunción, que lo tenemos de esta manera, que esto lo tiene que llenar en el primer nivel, lo va a llenar el médico, la licenciada en enfermería o el auxiliar que ha atendido al bebé y máximo dentro de las 24 horas. En un segundo nivel será el pediatra y en un tercer nivel será el neonatólogo o pediatra que ha atendido al recién nacido. Pero dice clarito, hasta 24 horas. A veces están solicitando cuando ya y a los 3 o 4 o 5 días no los están dando. Es máximo las 24 horas.
El certificado de defunción, que dentro de lo que es la patología forense, ¿qué función tiene el certificado de función? Certificar la causa y la manera de la muerte constituye la principal responsabilidad de todo médico que ya tiene el título de profesión nacional y una matrícula profesional. El certificado de función es un documento que se extiende de forma obligatoria cuando fallece un paciente al interior de un establecimiento de salud. Hay un formulario expreso, ya, cuya copia queda en el expediente clínico. En realidad, ahora han estado capacitando al ministerio porque ya está dentro de un software. O sea, ya se lo puede llenar como al CICE el certificado de función. Han hecho incluso algunos ejercicios, no sé si algunos de ustedes han podido participar, pero ya se está capacitando sobre el certificado de función. Que no se olviden que en caso de muerte sin asistencia médica, muerte domiciliar, muerte sospechosa de un delito o muerte violenta, quien certifica la defunción solo lo hace y solo debe ser extendido y firmado por el médico forense. Ahora, el certificado de función, de acuerdo a lo que recomienda la OMS, da las causas determinantes y las causas contribuyentes, ¿no? Las causas determinantes son las que llevaron a las causas y efectos que llevaron a la muerte. Hay una causa directa que provocó la muerte, que está con letra A. La causa intermedia son implicaciones de la enfermedad como B, y la causa básica de la muerte es la enfermedad fundamental que ha producido la muerte. Por ejemplo, como causa básica puede estar una herida por arma blanca en en el muslo derecho, que puede haber, esa es una. La causa intermedia puede ser hemorragia aguda masiva, o si se ha llegado a tiempo de compensarse un shock hipovolémico. Y la causa directa es una hipoxia anóxica, ¿no? Que no ha llegado la cantidad de sangre al cerebro o falla de centros nerviosos superiores. La cosa es que tiene que concatenarse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba fisiopatológicamente. Y los otros estados indicativos son patologías que, si no son la causa directa, son con causas que pueden contribuir a la muerte de un paciente. De todas maneras, todas las indicaciones están en el reverso. Incluso aquí dice que no saben que no pueden certificar ni paro cardiorrespiratorio ni falla multiorgánica. Ya, acá está muerte violenta, dudosa, o sea, toda la explicación les invito a que lo revisen en el reverso de los formularios que todavía estamos usando. Después tenemos la receta médica. La receta médica o prescripción médica es un documento médico legal que avala que la dispensación de prescripción por un facultativo. El fin es terapéutico. Lo emite el médico tratante o médico interconsultado o el profesional de salud, que ya vamos a ver. Por ejemplo, el odontólogo puede prescribir. ¿Ya? ¿Qué datos tiene que consignar? El nombre completo del paciente, el nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales, concentración y dosificación, la frecuencia de administración en 24 horas y la duración del tratamiento. También en una segunda hoja que generalmente ya está seccionada para poderla arrancar o poderla dividir, están las precauciones especiales para la administración del producto prescrito, indicaciones especiales para el paciente y datos de identificación del prescriptor que tiene que estar en esa otra parte. Con la firma, el sello que lleva la matrícula profesional del colegio del ministerio,
y colegio médico, ¿no? Pero sobre todo el ministerio. Acuérdense de los dos temas. Hay una prescripción, que son las indicaciones que emite el profesional o técnico a cargo del paciente, que está anotado en el expediente clínico y en la epicrisis. Ya es extensivo a indicaciones que pueden anotarse en las epicrisis, en las recetas, pero también está la proscripción, que son las prohibiciones o contraindicaciones que establece el profesional o técnico a cargo del paciente en la administración. Todas deben ser claramente informadas, explicadas y firmadas y selladas. Entonces, ¿qué verifica enfermería? Primero, la fecha de vigencia del fármaco que ha sido dispensado por farmacia. ¿Qué nombre genérico del medicamento, la forma de presentación, la dosis, vía y cuidados especiales antes de la administración, fármacos que pueden provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas de intolerancia o complicación que tienen que ser reportada inmediatamente. Este es el recibo recetario. Aquí tenemos los diagnósticos, la medicación, la forma farmacéutica, la concentración, la cantidad, la frecuencia y tiempo de administración. Normalmente, tanto en los productos y prestaciones en el primer nivel, productos en el segundo y tercer nivel, de acuerdo a la ley 1152, a veces lo que diagnosticamos clínicamente no está en el producto y tenemos que adecuar el diagnóstico, ¿no? Eso es por cuestión administrativa. Ahí están los modelos de recetarios. Están los datos generales, la prescripción y la redacción del medicamento, ¿no? El deber de enfermería es velar por el estricto cumplimiento de la indicación o prescripción del facultativo. No puede cambiarlas, menos el farmacéutico, ¿no? Que al dispensar la medicación no puede cambiarlas ni recetar otras, lo que se llama ejercicio legal de profesión, cuando están en una farmacia prescribiendo, indicando un tratamiento sin haber hecho ni siquiera la revisión del paciente y del mismo. Muy bien. Hasta aquí es la clase hoy.